que ahora la enfermera viene a buscar tu mamá. Permiso. Vengo a retirar la cama. Hola. Sí. Sí, ahora te van a la enfermera. Disculpe, no es muy importante. ¿Qué viene? Venía a hablar de que hace 40 años que trabajé de mucama en esa casa. Vivía con Elena, con Don Emilio, con la madrastra y con una hermana. Don Emilio estaba muy enfermo y se murió. Elenita, terminó en depresión y se terminó suicidando tirándose a todo. ¿Qué pasaron? Y ahora me vengo a enterar de que las cosas no fueron así. Me acá termina mi historia. Un día me entro al grado de mi amigo. Ya la pasamos. La verdad sigo sin entender. Mi hija desesperada trataba de confirmar una sospecha. Sabe que su padre la está envenenando y le escribe a una amiga pidiendo ayuda. Quiere que Manu hable con el médico y le diga lo que ella acaba de averiguar. Lo que Elena no sospechaba era que el médico, su madrastra y el hermano eran cómplices. Lo que tampoco sabían era que Manu jamás recibiría esa carta. El doctor de Bilbao se haría cargo de que no la recibiera. Él, o cualquier otro pagado por él, Manu desapareció. Poco tiempo después, apareció un cadáver en el riachuelo, que nadie reclamó. Era el cadáver de una mujer joven, y la inscripción que daban los diarios coincidía con el aspecto físico de Manu. Elena, a ella también la mataron. Comprenderá que después de todo esto no se puede creer en la versión de suicidio. Sigo sin entender. Le repito que no hay demasiado para entender, la historia es simple. Me llamo María Fernández, adopté el apellido de mi marido porque el mío era muy corto. No tiene que desconfiar de la verdad. Yo sé que son María del Carmen Lima. Está bien, les voy a decir la verdad. Soy María del Carmen. Les pido perdón. El novio ha mentido. Les vuelvo a pedir disculpas y les ruego que me crean. No soy tan mala que ustedes piensan. Siempre fui la vecina de mi marido. Me enamoré perdidamente de él. Cuando mi primer esposo ya estaba enfermo. Me obligó a seguir su plan para matarlo. Y lo que hicimos fue hacerle dar a la muerte. Nada más. En cuanto a Elena, te juro que yo no sabía nada. Me enteré mucho después. Yo creí que la pobre Elena se había suicidado. Cuando supe la verdad, quise separarme, pero me amenazó con matar a mi hermana. El sistema es un caso muy grave. Sí, es un peso llevar toda mi vida, pero sé que es culpable. Permiso. Acá está tu turno. Gracias. Mira. Niña de Grecia. Es hora de irnos a casa. Mucho gusto. Encantado de veros. Hasta luego. Doctor. ¿Qué haces acá?